Muy bien, antes de nada quiero manifestar mi enhorabuena a los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra por sus excelentes intervenciones, así como también al resto de compañeros que van a participar a lo largo de las sucesivas tardes, cuyas intervenciones también voy a presumir que van a ser brillantes. Como codirector del Congreso, constituye para mí una enorme satisfacción ver el interés que el mismo ha despertado, con más de 160 inscritos y conectados de forma sostenida a lo largo de la tarde, más o menos unas 100 personas, al tiempo que también, por otra parte, constituye una responsabilidad porque todo salga a pedir de boca y poder cumplir con las expectativas de los asistentes. Lleva todo el día lloviendo en Valencia, incluso diluviando, se podría decir ahora mismo, con lo cual esa agenda social que tienen los congresos presenciales tampoco habría podido ser excesiva hoy, con lo cual, bueno, pues una minimización de ese hándicap de un congreso no presencial, ¿no? Con lo cual, pues en fin, entre comillas, me alegro que esa crítica que se puede hacer a los congresos no presenciales de no podernos ver las caras, pues hoy seguramente no habría sido tan así. Bien, sin más preámbulos, procedo ya y dado el tiempo en el que estamos, a dar paso a una mesa redonda que va a versar sobre la vivienda familiar y que cuenta con auténticos expertos en la materia. Desde luego, teniendo en cuenta que, como saben algunos de los asistentes, se trata de mi tema de tesis doctoral, me resulta difícil ajustarme a esa función de mero moderador que voy a asumir porque supone para mí una gran tentación hablar del tema, no una tentación al nivel de otras más mundanas, pero bueno, una tentación al fin y al cabo. Sin embargo, y como digo, para cumplir escrupulosamente con los tiempos, voy a limitarme a la presentación de los ponentes, no sin antes recordar a todos los asistentes, especialmente a aquellos que sé que hay muchos que tienen un perfil más práctico, que son operadores jurídicos, que muchas de las conclusiones que se van a exponer a continuación en las siguientes intervenciones se contienen en una obra colectiva que les exhibo de reciente publicación en la editorial Tía Blanc y que he tenido el placer de dirigir contando con auténticos expertos en la materia. Bien, no me extiendo más, entramos ya lleno en las intervenciones. El primer compañero que va a participar va a ser el profesor Juan Antonio Tamayo, que es profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Valencia y que cuenta con una monografía sobre el tema de su intervención, que se titula Actos de disposición sobre la vivienda familiar, en un artículo 96.3 del Código Civil. Así que, Juan Antonio, cuando quieras, puedes comenzar. No sé si estás por ahí, Juan Antonio. Vale, lo hemos perdido, ¿no? Pues si les parece, para no perder mucho tiempo, vamos a hacer una inversión del orden de las intervenciones y vamos a comenzar con la segunda, que va a cargo del profesor García Mayo. El profesor Manuel García Mayo es profesor ayudante doctor de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla. Cuenta también con una monografía sobre el tema del que les va a hablar y asimismo ha dirigido otros trabajos en la materia o coordinado algunos de ellos junto al profesor Guillermo Cerdeira, que hemos tenido el placer de oírle anteriormente, y su intervención lleva por título El pago de los gastos vinculados a la vivienda familiar. Así que, Manuel, cuando quieras. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. De acuerdo. Pues nada, en primer lugar, como no podría ser de otra forma, agradecer a la dirección de este congreso pues el haber querido contar una vez más conmigo aquí y rodeado de los demás y verdaderos profesionales en la materia. Quiero hacer especial hincapié, y como siempre lo hago, con el profesor Chaparro, el profesor de verdad, en querer contar no solo con personas más veteranas en la materia, sino además con los más jóvenes, como es el caso mío. Por tanto, reitero mi agradecimiento y para mí es un placer estar con todos vosotros hoy aquí. Y aludiendo a lo que decía antes el profesor Chaparro, pues obviamente que ya habrá otras ocasiones en otros momentos para vernos las caras presencialmente. Bien, la intervención mía en la tarde de hoy tiene que ver con la vivienda familiar, que es lo que hoy nos ocupa en esta mesa, y concretamente con los gastos que genera esa vivienda familiar. El legislador es consciente en todo momento, siempre lo ha sido, de la importancia de la vivienda familiar.
razón por la que la viene dotando de un régimen jurídico que mantiene incluso una vez que ha sobrevenido la crisis matrimonial. La importancia de esa vivienda supera aspectos puramente económicos y viene especialmente determinada por factores pues, de tipo social, de tipo personal, que van a determinar la vinculación de cada miembro de la familia con la propia vivienda, muy especialmente con el entorno en el que cada uno de esos miembros se ha venido desarrollando. Aunque no son razones de tipo económico las que consideró el legislador al contemplar esta medida, su configuración como un derecho, al menos aparentemente gratuito, ha conllevado que el fin de la atribución de la vivienda familiar se haya, en cierta medida, desdibujado. Esta medida ha terminado realmente convirtiéndose en el gran caballo de batalla entre unos cónyuges que actúan inspirados, ya lo sabemos, por intereses esencialmente económicos. Hasta tal punto es así que hay otras medidas que todos conocemos, tipo custodia, que acaban siendo condicionadas por conseguir la atribución del uso de la vivienda. De un tiempo a esta parte, incluso impulsado sobre todo por la crisis económica que hemos venido padeciendo, el interés de las partes en la atribución de esa vivienda se ha visto, si cabe, aumentado. Y junto al interés se han incrementado también, obviamente, los problemas que de distinta índole se han suscitado en relación con esta medida y que ha dado lugar a mucha jurisprudencia y en muchas ocasiones contradictorias. De este derecho de uso de la vivienda familiar se ha discutido pues prácticamente todo. Y esa problemática viene motivada por la redacción de un artículo que hasta la leve reforma que se ha hecho en septiembre, pues ha permanecido indemne, inalterable desde su incorporación, pese a que es obvio los importantes cambios que ha experimentado la sociedad en general y la familia en particular. Pero más allá de los años transcurridos, la problemática existente se debe fundamentalmente, y siempre lo he venido defendiendo, a la indeterminación de la naturaleza jurídica de ese derecho de uso atribuido en virtud del artículo 96. Esto último es lo que ha llevado a que no exista un régimen jurídico que le sea de aplicación. Recientemente, como ha adelantado el profesor Chaparro, dediqué una monografía completa a intentar determinar cuál es la naturaleza jurídica de ese derecho de uso de la vivienda familiar. Y con ello traté de fijar un régimen jurídico que dotase a esta medida de esa seguridad jurídica que no tiene. Ese estudio de la naturaleza jurídica y con ella del régimen jurídico sirve para dar respuesta a muchos interrogantes y entre esos interrogantes los que tienen que ver con los derechos y obligaciones de quien resulta beneficiario de ese uso de la vivienda familiar. Y yo concretamente en la tarde de hoy me voy a referir a una cuestión tan práctica como es precisar quién tiene que pagar los distintos gastos que se encuentran vinculados a la vivienda. ¿El propietario de la vivienda o el titular de ese derecho de uso atribuido? Y para dar respuesta a esa pregunta anunciada, la haré no simplemente partiendo de los continuos y contradictorios pronunciamientos jurisprudenciales, porque eso convertiría mi exposición en una mera crónica jurisprudencial que tampoco creo que sea para los que estamos aquí. Más bien, sin apartar la vista de ello, abordaré la cuestión desde la conclusión a la que llegué en aquella monografía a la que me he referido. Y esa conclusión era considerar el derecho del artículo 96 como un derecho real de uso, aunque especial. Y con ese punto de partida es momento ahora de que aplique al derecho de uso de la vivienda familiar el régimen jurídico que se contempla en el Código Civil para el derecho real de uso. Y a ello es lo que voy a proceder a continuación. Bien, el artículo 527 regula la contribución por parte del usuario a las cargas, a los gastos generados por la cosa sobre la que recae el derecho. Distingue entre si el usuario consumiera todos los frutos de la cosa ajena, párrafo primero, o si solo percibiera parte de esos frutos, párrafo segundo. El precepto no se refiere directamente al uso que conlleva la posesión de una cosa, en este caso la vivienda. Pero en cualquier caso, la idea de la que parte el 527 parece ser la misma, incluso que ya se planteaba en las partidas.
el propietario será el que tenga que afrontar los gastos y las cargas siempre que le quede una parte de frutos o aprovechamiento bastante para cubrirlo. Ese primer párrafo del artículo 97 es el que entiendo que habría de aplicarse también al supuesto de la vivienda familiar. Porque siendo poco probable que existan frutos como tales, el uso abarca a la totalidad del inmueble. Por tanto, se tiene que equiparar al usufructo. Lo importante a estos efectos es que el usuario agota todas las utilidades del bien. De hecho, ya Escriche, partiendo de la ley de las partidas, equiparó el usuario al usufructuario cuando el usuario ocupase toda la casa. Por tanto, queda justificado el encasillado de nuestro supuesto de hecho en el primer párrafo del 527. Será, por tanto, de aplicación el mismo, así como aquellos otros preceptos a los que el usufructo se remite. Siempre, obviamente, que las partes no hubieran acordado algo distinto en el título constitutivo, en el convenio regulador en este caso. Ese artículo 527, en su primer párrafo, dice que el usuario estará obligado a costear los reparos ordinarios de conservación. Atendiendo a la regulación del usufructo, podemos entender por tales reparaciones ordinarias, pues las que exijan los deterioros o desperfectos que procedan de un uso natural de la cosa y sean dispensables para su conservación. Es así que la jurisprudencia, por ejemplo, ha considerado como tales, como desperfectos propios del normal uso, pues una avería en los mecanismos de persiana, una reparación del parqué, la pintura en general, una rotura de grifos, un cristal de una mesa, etc. Esas reparaciones ordinarias desde el punto de vista subjetivo se caracterizan por su previsibilidad, por ser soportable en cuanto que son proporcionales al rédito, por su normalidad, son gastos ordinarios por el efecto normal del uso, y desde el punto de vista objetivo se caracterizan por ser necesarias, por ser indispensables para conservar la cosa. No supone una sustitución de partes esenciales, como se ocurre en las extraordinarias. A contrario sensu de lo que establece el artículo 500 por parte de la jurisprudencia, se considera en cambio que serán reparaciones extraordinarias las que sean igualmente indispensables para conservar la cosa usufructuada y no sean resultado del deterioro o desgaste que lleva inherente en la naturaleza de la cosa. Se ha llegado, por tanto, por ejemplo, a considerar como reparaciones extraordinarias las que tienen lugar en el ascensor, el cambio de depósito del agua o la sustitución de una caldera de gas. No obstante todo lo anterior, en la práctica es la autoridad judicial, atendiendo a determinados criterios y en función de las circunstancias y la opinión de los peritos, quien va a decidir, en definitiva, si una reparación es ordinaria o extraordinaria si las partes no se han puesto de acuerdo. En segundo lugar, en cuanto al pago de las contribuciones, el 527, si seguimos aplicando el régimen jurídico del derecho real de uso, el 527 establece que el usuario está obligado al pago de las contribuciones del mismo modo que el usufructuario. En materia de usufructo, la doctrina, y así lo refleja el propio Código Civil, parte de dos criterios para imputar esas contribuciones tanto públicas como privadas. El primer criterio, según si el gravamen recae sobre los frutos o rendimientos o bien sobre la cosa en cuanto capital. Y el segundo criterio, en función de la periodicidad, según si la carga o el impuesto es anual o es con periodicidad inferior al año. Veamos a continuación en qué se traduce esto en la práctica, sin perder de vista que estos preceptos a los que hago referencia se limitan a disciplinar, digamos, las relaciones entre usufructuario o usuario y el propietario respecto a esa serie de gastos. No tiene trascendencia respecto a terceros acreedores, no se altera ni la naturaleza de la deuda, obviamente, ni la persona, sujeto pasivo, según la norma tributaria. Simplemente, repito, a efectos de relaciones entre los dos, relaciones internas. A fin de determinar a qué ha de hacer frente el usuario de la vivienda si aplicamos el régimen jurídico del derecho real de uso, tenemos que atender fundamentalmente al criterio que contempla el 504. Van a ser de su cuenta las cargas y las contribuciones anuales o con periodicidad inferior al año. En lo que a cargas privadas se refiere, pues corresponderá al usuario, repito, aplicando el régimen jurídico del derecho de uso, corresponderá al usuario el pago del seguro del hogar o la cuota de la comunidad de propietarios.
Cuestión distinta es que frente a la comunidad de propietarios el obligado sea el propietario de la vivienda. El pago de gastos de suministro, gas, electricidad, teléfono, agua, corresponde igualmente al usuario, pero no por lo que dice el 504, sino porque es quien lo genera. Y atendiendo a esa equiparación entre usufructuario y usuario, se podría entender además que el usuario tiene que soportar gastos tales como las costas y condenas de aquellos pleitos que se puedan suscitar con ocasión de ese derecho real de uso. En lo que a contribuciones de derecho público se refiere, tenemos que hacer referencia fundamentalmente al IBI, al impuesto de bienes inmuebles, porque ha sido especialmente discutido. Existiendo un derecho de usufructo sobre un inmueble, ya lo sabemos, el pago del IBI corresponde al usufructuario. Pero no solo en la relación interna propietario-usufructuario, sino que el propio usufructuario, como sabemos, se considera sujeto pasivo. Así se extrae de la propia ley reguladora de haciendas locales. Esta ley, en cambio, nada dice sobre el derecho real de uso. No obstante, aunque atendiendo a la ley, el titular del hecho imponible del IBI, el sujeto pasivo, es el propietario y no el usuario, ello no impide que por aplicación del 504, en esa relación interna propietario-usuario, sea el usuario el que tenga que pagar el IBI. Es más, si damos un paso más allá de esa posibilidad, sería incluso posible, partiendo del 61 del texto refundido, defender como hecho imponible la titularidad de un derecho real de uso sobre el inmueble. Es decir, se podría incluso defender que fuera sujeto pasivo directamente el titular del derecho real de uso. Que el 14 de la Ley General Tributaria prohíba la interpretación analógica no quiere decir que haga lo propio con la interpretación extensiva. Porque aquí no se trata de considerar que la ley no dijo ni quiso decir exprese directamente nada, sino que, como ocurre con la interpretación extensiva, la ley dijo menos de lo que quiso o de lo que pudo decir. Por otra parte, en lo que a tasas se refiere, artículo 23 del texto refundido establece que son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyente, las personas que soliciten o resulten beneficiadas de los servicios de las actividades locales que presten esas entidades locales. Por tanto, servicios de alcantarillado, depuración de aguas residuales, recogida de residuos, limpieza en calles particulares, distribución de agua, de gas, de electricidad, etc. El obligado al pago será el usuario en cuanto beneficiario de esos servicios. Por otra parte, en cuanto a los gastos que son de cuenta del propietario en relación con las contribuciones y partiendo del 505, pues serán de cuenta del propietario aquellas que graven el capital, es decir, que recaigan sobre la propiedad y que no tengan carácter permanente periódico. Si ambos cónyuges fuesen propietarios, pues se sufragará en la proporción en la que cada uno sea propietario de la vivienda, independientemente de quién haya sido el beneficiario del uso. Se han llegado a incluir en este concepto, pues, los impuestos sobre el patrimonio, las cargas relacionadas con inversiones en la cosa usufructuada, construcciones y plantaciones, etc. En cuanto a cargas, en el supuesto del derecho real de uso, uno de los conceptos más usuales que podría tener en cuadra aquí, encontrándonos en propiedad horizontal, son las derramas de la Junta de Propietarios para el pago de obras no necesarias que supongan un incremento del valor del edificio, que por tanto esas sí correrán a cargo del propietario. En definitiva, aplicando el régimen jurídico del derecho real de uso del Código Civil, correspondería al beneficiario del uso de la vivienda el pago, entre otros, de las reparaciones ordinarias, de los suministros, del IBI y de las cuotas ordinarias de la comunidad de propietarios. Esa a la que me acabo de referir, reitero, repito, sería la distribución de cargas y gastos según las normas que regulan el derecho real de uso y el de usufructo por remisión. Naturaleza jurídica que, como digo, defiendo de este derecho del artículo 96. Ahora bien, a fin de comparar, es momento ahora de referirme a cuál es el tratamiento que por parte de los tribunales viene recibiendo este derecho de uso de la vivienda familiar en lo que a cargas y gastos se refiere. Porque, como ya todos sabemos, no es que los tribunales no reconozcan la naturaleza real del derecho, como yo defiendo, sino que ni tan siquiera
han justificado cuál es su naturaleza jurídica. Y precisamente por eso se siguen dando las contradicciones que se dan en la jurisprudencia, por esa falta de determinación de la naturaleza jurídica. El Código Civil catalán, como mero apunte, se pronuncia de forma expresa sobre este problema, sobre este particular, a la hora de regular el uso de la vivienda familiar. Y fíjense, la solución que contempla el Código Civil catalán es prácticamente la misma a la que acabo de llegar yo aplicando el derecho, o sea, el régimen jurídico del derecho real de uso. Dice el 233.23.2. Los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación de la vivienda, incluidos los de comunidad y suministros, y los tributos y tasas de devengo anual, corren a cargo del beneficiario del uso. Y en ese mismo sentido se pronuncia también la Ley de Relaciones Familiares del País Vasco. En derecho común, en cambio, la jurisprudencia a la hora de pronunciarse sobre la carga y los gastos en supuestos de vivienda familiar se ha guiado o se ha venido guiando por los parámetros de titularidad y de uso efectivo de la vivienda. Y la pregunta es, aplicando estos parámetros, ¿llegan los tribunales a la misma conclusión que hemos llegado nosotros aplicando el régimen jurídico del derecho real de uso? Ya lo adelanto, no, pero vamos a ver qué dicen los tribunales. En cuanto a las cargas y gastos relacionados con el uso de la vivienda, existe unanimidad en la jurisprudencia a la hora de considerar que de los mismos debe responder el cónyuge beneficiario del uso. Se entiende por tales los generados directamente por su utilización, los de conservación, mantenimiento y reparación, y los de servicios concretos utilizados, agua, electricidad, gas, etc. Así como aquellos tributos vinculados al goce del inmueble. De hecho, valga referir aquí una reciente sentencia del Supremo de 13 de septiembre del 21 que se pronuncia en este sentido considerando que corresponde a la beneficiaria del uso el pago de la tasa de basura. Por tanto, la imputación de estos gastos al beneficiario del uso coincide con la imputación que hemos hecho nosotros aplicando el régimen jurídico del derecho real de uso. Aquí no hay cambio. El problema se presenta con los gastos que en la jurisprudencia relativa al artículo 96 se consideran cargas o gastos vinculados a la propiedad del inmueble. Fundamentalmente, las diferencias entre lo que yo he dicho y lo que dice la jurisprudencia la encontramos en el seguro del hogar, en las cuotas de la comunidad de propietarios y en el IBI. En cuanto a las cuotas ordinarias de la comunidad, el criterio de la doctrina mayoritaria y de abundante jurisprudencia, entre comillas, menor, es el de considerar que su abono corresponde a quien se beneficie directamente de los servicios o los utilice. Se considera que forman parte de los gastos que derivan del mantenimiento, del uso del inmueble y, por tanto, que los tiene que pagar el usuario. Eso es la postura que ha mantenido durante gran parte del tiempo la jurisprudencia menor. Pero la realidad es que el criterio del Tribunal Supremo es el de considerar que es un gasto derivado de la propiedad, que tiene carácter pro terreno y corresponde al propietario. Y en caso de tratarse de un bien ganancial, será un gasto a cargo de la sociedad de gananciales. Es decir, el Tribunal Supremo considera que la comunidad, las cuotas de la comunidad, las tiene que pagar el propietario. En este sentido, se han pronunciado diversas sentencias, entre las que cabe destacar la del Supremo de 27 de junio del 18. Cuestión distinta, lo dice el propio Supremo, es que a efectos de la relación interna propietario y usuario de la vivienda, los cónyuges hubiesen pactado otra cosa en el convenio. O que el propio tribunal hubiese acordado algo distinto en la sentencia que fija las medidas definitivas. Sentencia del Supremo de 25 de septiembre del 14. Pero si nada se dice expresamente, su pago va a corresponder al propietario. Y en ese mismo sentido se vuelve a pronunciar nuevamente la reciente sentencia del Supremo de 13 de septiembre del 21. Dado que no existe pronunciamiento expreso del juzgado de familia atribuyendo el pago de la comunidad a la beneficiaria, como no existe, el pago corresponderá al propietario. En cambio, como ya vimos, aplicando el régimen del derecho real de uso,
salvo que otra cosa acordasen las partes, las cuotas de la comunidad de propietarios se consideran cargas y contribuciones anuales y, por tanto, serían a cargo del usuario. Y el mismo tratamiento recibiría el seguro del hogar. Es decir, según la jurisprudencia, esto corresponde al propietario. Pero si aplicamos el régimen jurídico del derecho real de uso que yo defiendo, correspondería al usuario el pago de la comunidad. En cuanto al IBI, en la jurisprudencia relativa al derecho de uso de la vivienda familiar, entre otras la sentencia del Supremo de 24 de abril del 18, se ha considerado que este impuesto corre a cuenta del propietario. Y para llegar a esa conclusión, los tribunales parten de su consideración como un tributo directo de carácter real que grava el valor de los inmuebles y, por tanto, vinculado a la propiedad. En cambio, si aplicamos, como he hecho yo antes, el régimen jurídico del derecho real de uso, el IBI lo pagaría el usuario. En definitiva, en relación con todos estos gastos, existe discordancia entre el criterio que sigue el Tribunal Supremo y el resultado al que yo llego aplicando las normas del régimen jurídico del derecho real de uso, cuya naturaleza defiendo. Y la pregunta es, ¿y qué camino tomamos? ¿El del Tribunal Supremo o el que yo vengo defendiendo? Obviamente, ¿yo qué voy a defender? Considero que nos tenemos que posicionar a favor de la aplicación de las normas que integran el régimen jurídico del derecho real de uso. La conclusión a la que yo llego respecto a los gastos como el IBI o la comunidad de propietarios es una conclusión a la que llego como consecuencia de la aplicación de la ley. Si el usufructuario o el usuario paga las cuotas de la comunidad, ¿por qué el beneficiario del uso de la vivienda no los va a pagar? En cambio, el criterio que hasta ahora se ha venido utilizando por parte de los tribunales respecto a ese uso del 96 es creación de la propia jurisprudencia. Yo me estoy apoyando en el régimen jurídico del derecho real de uso. ¿En qué se apoya el Tribunal Supremo? En nada. Los criterios que ha utilizado son creación propia para determinar quién paga cada uno de esos gastos. Es precisamente la consideración del artículo 96 como un derecho real de uso y, por tanto, con un régimen jurídico que le podemos aplicar, lo que va a acabar otorgando seguridad jurídica y va a evitar esa disparidad de criterios que se han venido manteniendo en la jurisprudencia, entre otras cuestiones, en lo referido al pago de los gastos. En último lugar, valga hacer referencia a una carga que en cierta medida se aleja del esquema que he venido manteniendo, pero a la que es necesario hacer una alusión, aunque breve, por la repercusión, por la vinculación que tiene con la vivienda familiar. Me estoy refiriendo al préstamo hipotecario concedido para la adquisición de esa vivienda y al pago de las cuotas de amortización. El debate, como saben, ha girado en torno a si el préstamo hipotecario se encuentra comprendido o no dentro del concepto de cargas del matrimonio. La cuestión no es ninguna tontería, no es baladí. La consideración de esas cuotas como cargas del matrimonio supone en la práctica la posibilidad de imponer judicialmente una obligación de pago de las mismas en proporción desigual para cada uno de los cónyuges, en función de su mayor o su menor capacidad económica. O incluso eso permitiría imponerla exclusivamente al beneficiario del uso. En cambio, si no es carga del matrimonio, no es posible atribuir una obligación de pago distinta de la que se estableció en el título constitutivo. Obviamente, esa hipotética distribución de la deuda entre los cónyuges siempre sería en la relación interna entre ambos. No se puede variar el contenido del contrato sin el consentimiento del acreedor hipotecario. Esa cuestión, no obstante, aunque digo era necesario apuntarla, es una cuestión que ya ha sido zanjada por el Tribunal Supremo, que de forma reiterada ha resuelto que las cuotas de amortización del préstamo hipotecario concedido para adquirir la vivienda familiar no son cargas del matrimonio. Y esa es además la senda que siguen los derechos territoriales. Los derechos territoriales. Descartado, por tanto, que forme parte de las cargas del matrimonio, ¿cómo se afronta el pago de esa deuda? Según el Tribunal Supremo, en sentencias entre otras, el 26 de noviembre del 12, la deuda contraída para adquirir el inmueble debe satisfacerse, dice expresamente, por quienes ostentan título de dominio de acuerdo con lo estipulado con la entidad bancaria. Una afirmación que, valga decir, es ciertamente imprecisa, porque se está refiriendo realmente a dos criterios: titularidad del bien
y compromiso asumido con el acreedor, que no tienen por qué coincidir. Lo preciso, por tanto, hubiera sido decir que la deuda se tiene que satisfacer de acuerdo con lo que se haya establecido en el título constitutivo. Ahora bien, pese a ese profundo debate que ha existido en torno al pago del préstamo hipotecario, lo cierto es que a esa misma conclusión que llega el Supremo podríamos haber llegado simplemente aplicando la solución que yo vengo defendiendo, que es aplicando el régimen jurídico del derecho real de uso. Si por la remisión del 528 acudimos al 529 en sede de usufructo, establece expresamente que el usufructuario de una finca hipotecada no está obligado a pagar las deudas para cuya seguridad se estableció la hipoteca. Es evidente. El usufructuario no se convierte en deudor por el mero hecho de tener sobre la finca un derecho real de uso. Con mayor motivo, ha de estar exento de tal obligación el usuario, cuyas facultades son todavía más reducidas. Cuestión distinta es que el usuario asuma la deuda garantizada con consentimiento del acreedor, convirtiéndose él en el obligado al pago, o que en el caso del derecho de uso de la vivienda familiar, el cónyuge beneficiario fuese a su vez prestatario, que también podría ser. Es más, que no venga obligado al pago no quiere decir que el usuario no pueda pagar, a fin de evitar que el impago acabe conllevando la ejecución de la hipoteca, la extinción de su derecho. Como tercer poseedor e interesado, si el usuario paga, pues se subrogará los derechos del acreedor y podrá ejercitar su derecho de reembolso. Bien, concluyo ahora sí como empecé, haciendo hincapié en la enorme importancia de esta medida consistente en la atribución del uso de la vivienda familiar. Ya lo dijo Antonio Gala, la casa es el lugar donde uno es esperado. Una definición que no es jurídica, pero que demuestra la importancia que tiene la medida a estos efectos. Sin embargo, no es menos cierto, como empecé diciendo, la continua problemática que la medida ha generado a la hora de ser interpretada. La solución podría pasar, como ya he defendido en otras intervenciones, como propuesta de lege ferenda, en la contemplación de un arrendamiento forzoso, que es lo que se establece en países como Francia o Portugal. No obstante, eso es, digo, una propuesta de lege ferenda, pero incluso partiendo del artículo 96 que nosotros tenemos actualmente, su consideración como derecho real de uso y la aplicación del régimen jurídico del derecho real de uso acabaría, como acabo de demostrar, con muchos de los problemas existentes, y entre esos problemas se encuentra el de quién paga los distintos gastos que genera la vivienda familiar que se encuentra atribuida. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad.